¿Qué hay, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablar acerca de esa disyuntiva que a veces se plantea en la afirmación cuando algunos dicen de que la iglesia es una organización sin fines de lucro, pero administra dinero. ¿Cómo es posible que la iglesia, siendo una organización sin fines de lucro, administre dinero, ¿no? Y administre en algunos casos ciertas cantidades de dinero? Y quiero abordar esto contando un poco acerca de un profesor que tuve en la universidad que se preguntaba esto, de cómo era posible que una iglesia, siendo una organización religiosa sin fines lucrativos, administrara cantidades de dinero que para él eran exorbitantes. Quiero plantear esto desde un punto de vista de una iglesia de sana doctrina, de una iglesia verdaderamente que se sujeta a la Biblia y no de una iglesia que se mueve por pasiones o que se mueve por doctrinas de hombres. Entonces, primero que todo debemos entender de que el Señor en su palabra, en Malaquías y en otros pasajes bíblicos, nos habla acerca de que es la responsabilidad de nosotros como creyentes mantener la obra, mantener la iglesia, mantener el funcionamiento del culto. Ahora bien, la iglesia cristiana, y hablo en el contexto de mi país, no recibe ningún aporte del Estado, no recibe ninguna ofrenda, no recibe ninguna ayuda. Por lo contrario, o a diferencia de la Iglesia Católica, que sí recibe su aporte mensual o es reconocido jurídicamente como la iglesia, mientras que las iglesias cristianas evangélicas somos solo reconocidas como asociaciones civiles. Entonces, a las asociaciones civiles se les exige el impuesto y todo esto. Y en esta parte, según mi opinión, hay discriminación religiosa porque no se percibe de la misma forma a la iglesia cristiana como a la iglesia católica. Entonces, primero, colocando eso en orden, debemos entender de que la iglesia cristiana no recibe ningún aporte del Estado. Ahora bien, el Señor, preveyendo esto, ya desde hace siglos, Él plantea en su palabra de que somos los creyentes los que mantenemos el culto. Ahora bien, ¿cómo la iglesia pide dinero, o no pide dinero, sino como cristianos ofrendamos, diezmamos para el funcionamiento y el sostenimiento? Debemos entender que si vas a una iglesia, si alguien va a un centro religioso o a la iglesia cristiana, tú vas a un edificio, ¿verdad? Vas a un lugar que está en algunos casos pintado, quizás no está frisado. Hay un edificio, hay un techo, hay sillas, algunas iglesias tienen sonido, dependiendo de la capacidad económica de cada una. Algunas tienen instrumentos, algunas tienen guitarra, batería, teclado, todo lo que se necesita para la logística, un púlpito, hay sillas, bombillos, algunos tienen aire acondicionado. Todo esto no sale de la nada, todo esto no nos lo regala el Estado, todo esto es gracias a nuestros aportes y gracias a nuestras contribuciones voluntarias que mantenemos al culto. Entonces ahí podemos ir justificando por qué la iglesia cristiana es necesario que administre dinero. Por otra parte, las iglesias cristianas también tienen obras benéficas, manejamos las meriendas de los niños en la escuela dominical, las meriendas y algunas festividades como el Día de las Madres, el Día de los Padres. Todo esto sale y es posible gracias al dinero. Entonces, es necesario que la iglesia cristiana, para su funcionamiento, maneje y administre económicamente el dinero que él ingresa para su propio sostenimiento. Por otra parte, algunas personas podrían decir de que la iglesia no debería existir, ¿no? De que la iglesia, no quiero entrar en ese tema que es muy amplio, quizás se aborde en otro video, pero muchos afirman de que la iglesia no ha contribuido en la sociedad, o no ha contribuido mucho para el avance de los países, para el avance de la educación de las personas. Y quiero solamente argumentar desde este punto de vista, por ejemplo, la Reforma Protestante en el siglo XIV, cuando el monje católico Martín Lutero, luego de poder estudiar la palabra y estudiar los pasajes, los versículos que sus superiores en la Iglesia Católica no le permitían, entendió que la salvación es por gracia, que las indulgencias, que las bulas papales, que todo este comercio que estaba haciendo la Iglesia Católica en ese entonces para vender la salvación y garantizar la vida después de la muerte, solo si se pagaban indulgencias,
todo esto estaba mal y de que al colocar él sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, como literalmente partió en dos al cristianismo, que en aquel tiempo estaba corrupto. Gracias a esa reforma protestante, la iglesia y la división que salió de esto le permitió a las personas acceder a la Biblia, leer la Biblia, traducir la Biblia a su idioma original, y muchas de esas personas aprendieron a leer gracias a la iglesia, gracias a la reforma protestante. Muchas de las mujeres que no se les permitía leer por el simple hecho de ser mujeres, pudieron aprender a leer, pudieron educarse gracias a la reforma protestante y gracias a la iglesia cristiana, gracias a al protestantismo de aquel entonces, que defendía la salvación por gracia y no la salvación por obras, ni la venta de indulgencias y toda esa corrupción que había. Entonces, desde ese punto de vista podemos entender y argumentar de que la iglesia sí hizo aporte a favor de la educación, a favor del crecimiento y del desarrollo humano. Y si no hubiese sido por la iglesia o el protestantismo posterior a la iglesia católica, que permitió que muchas personas aprendieran a leer, fueran salvadas por el conocimiento de la palabra, gracias a eso, hoy día muchos países, Inglaterra, Suiza, el Reino Unido, Escocia, Irlanda del Norte, fueron países que fueron impactados por la reforma protestante y por todo el movimiento cristiano de aquel entonces. Y podemos entender hoy día y estar seguros de que la iglesia ha hecho su aporte. Como cristianos tenemos nuestra responsabilidad de mantener el culto, de mantener el liderazgo, de mantener las necesidades de la iglesia, las ayudas económicas que pueden hacerse. Todo esto es parte de nuestra dinámica religiosa, de nuestra dinámica como iglesia, y los cristianos no vamos a esperar que el Estado lo haga, de que el Estado nos mantenga, de que el Estado dé el aporte. Ciertamente, como creyentes estamos a favor de pagar los impuestos. El Señor dijo en su palabra: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No nos estamos negando a pagar los impuestos, pero ciertamente, así como se pagan los impuestos, se debe mantener el culto cristiano. No quiero entrar en el debate de que si el diezmo está vigente, que la ofrenda, que solo la ofrenda, que nada es obligado. Obviamente no quiero entrar en ese debate, pero lo que sí es claro en la palabra del Señor es que como creyentes es nuestro deber que la iglesia se mantenga, mantener nuestro culto, y es la iglesia quien podrá llevar el mensaje de salvación, y es la iglesia en la que nosotros como creyentes vivimos y practicamos nuestra vida de creyente, nuestra vida de comunión, porque el creyente no es un ermitaño, sino que está para bendecir, para servir a otros creyentes y para también ser bendecido y edificado por los creyentes en el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que entendemos de que gracias a nuestros aportes mantenemos la iglesia, la dinámica de iglesia, lo que es necesario para que la congregación tenga su vida, sea dinamizada y podamos, como digo siempre, ejercer nuestra libertad religiosa. Así que el hecho de ser iglesia y de ser asociaciones sin fines de lucro no nos hace exentos de manejar dinero, el cual es necesario para que nuestra libertad religiosa se pueda ejercer, se pueda manifestar como muestra de un país libre, con libertad de pensamiento, ¿no? Y una libertad de pensamiento que no atropella las libertades de otras personas. No estamos atropellando a nadie. En nuestros países no se persiguen a las personas por simple hecho de ser musulmanes o de ser de otras religiones, no contrario como sí se hace en los países musulmanes con los creyentes, con nuestros hermanos, ¿no? Pero bueno, podemos entender eso, de que la iglesia es una asociación sin fines de lucro, pero también es justo que mantengamos y que administremos nuestro dinero con el orden necesario, con la justicia necesaria, con la santidad necesaria y con la organización necesaria que podemos encontrar en la palabra para satisfacer las necesidades de los miembros y satisfacer la necesidad de la dinámica de la iglesia, porque estamos en este mundo y se necesitan las cosas materiales, como lo mencioné, sillas, bombillos, instrumentos, todo lo necesario para llevar a cabo nuestra vida de iglesia. Así que bueno, hermanos, ese fue el video de hoy, como la explicación acerca de por qué como iglesia sin fines, una organización sin fines de lucro, tenemos el deber y el derecho de mantener nuestros
nuestras iglesias, nuestras congregaciones con el mayor orden posible económicamente hablando. Así que un saludo, hermanos, Dios les bendiga, espero que estén bien. Si les gustó el video, les invito a que lo compartan. Si no se han suscrito al canal, pueden suscribirse, pueden dejar un like también. Y bueno, hermanos, será hasta la próxima, que el Señor les bendiga.